Dios le bendiga mucho a todos esos estudiantes del Seminario Bíblico Conexiones Bíblicas. Vamos así a continuar con este segundo video de esta clase de angelología. Y vamos a estar estudiando bajo el tema sacerdocio celestial. Punto número 1. Ángeles con sacerdocio celestial. Una clase muy interesante y muy edificativa para todos nosotros que escudriñamos profundamente la palabra y como teólogos eruditos de la palabra o exégetas de la palabra podemos compenetrar más profundo en los estudios bíblicos para entender más los misterios de la misma y así ser edificados. Y yo creo que esta es parte esencial para todo aquel estudiante que quiera escudriñar más sobre los ángeles, en específico en esta clase teológica, la cual es la rama de la angelología, la cual estudia los ángeles, sus clasificaciones y su naturaleza. Amén. Bajo el tema sacerdocio celestial, tenemos el punto número 1. Dice, ángeles con sacerdocio celestial. La Biblia nos explica que no todos los ángeles cumplen con la misma función y podemos notar igualmente que todo lo que sucede acá abajo es solo sombras o simbolismo de lo que sucede allá arriba en los cielos. Aún en el orden de culto es de acuerdo a lo celestial. Como sabemos en el caso de Moisés, Dios le mostró las cosas celestiales, unos utensilios que estarían representando lo que le mostró en el monte y aún dibujos que siempre incluían seres espirituales como los querubines. Encontramos estas bases bíblicas en Hebreos 8, versículo 1 al 9 y también el capítulo 9, versículo 22. Déjame hablar un poquito más sobre esto. Desde el principio, cuando Dios empezó a darle las instrucciones al hombre, en este caso de Moisés, empezó a dar instrucciones de cómo construir la primera casa a Jehová, la cual fue en el desierto, el tabernáculo. Le mostró visiones durante esas 40 días, esas 40 noches en ayuno, allá arriba en el monte. Le mostró visiones sobre cosas, aún le mostró cosas aún antes de la fundación del mundo. Le mostró lo que él escribió luego en el libro de Génesis y también los otros libros. Todo eso fue consecuente a visiones que él tuvo, Moisés. Obviamente, ¿verdad? Lo podemos entender de esa manera. Y Dios mostrándole cosas. Y una de esas cosas que Dios le mostró en todo este tipo de visiones que él estaba teniendo y en su relación de tú a tú, de cara a cara, como decía la palabra, de frente a Dios, ¿verdad? Tuvo también estos momentos en que pudo ver cosas celestiales allá arriba en los cielos, y los cuales Dios le mostró, ahora vas a hacer un utensilios, ¿verdad? En forma de lo que has visto, lo que te he mostrado en el monte, según lo que te he mostrado acá arriba en mi presencia, tú vas a hacer allá abajo en la tierra, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a esto, empezaron a venir las instrucciones para crear los utensilios, ¿verdad? Del atrio, los del lugar santo, el lugar santísimo. Y en todo esto había una tipología de lo que está ahí arriba en los cielos. Quiere decir entonces que si aún los sacerdotes estaban vestidos de cierta manera, estaban tipificando o estaban simbolizando lo que los ángeles están haciendo allá arriba en los cielos, ¿verdad? Entonces de ahí es que notamos y hacemos esta rama de este estudio de angelología del sacerdocio celestial, y vamos a estar probando esto, ¿verdad? Parte por parte, para que podamos entender que allá arriba, según nos habla la palabra, hay un templo también igualmente, y allá arriba también ahí están utensilios dentro de ese templo allá arriba en los cielos, ¿verdad? Y queremos ver entonces que no es un templo vacío, es un templo que está siendo ocupado por los que van a servir en ese templo. Y en el caso celeste, en el lugar del cielo, pues sabemos nosotros que los que ocupan ese lugar allá arriba, y siempre lo han ocupado,
Entonces son unos ángeles en especial que han sido consagrados para el servicio dentro de ese templo celestial. Por eso llamamos a esta clase el tema, el sacerdocio celestial, porque no tiene que ver con un sacerdocio de Aarón, a través de nosotros aquí abajo en la tierra, sino vamos a probar de que un sacerdocio que es totalmente celestial, de ángeles que son dedicados para servir en la casa de Dios, en el templo de Dios, allá arriba en los cielos. Punto número 2. Orden sacerdotal. Vamos a entender primeramente qué es un sacerdote. Es una persona que se dedica a realizar actos de cultos en una religión. Este orden sacerdotal angelical es establecido por Cristo desde el cielo a la tierra y supera al humano y nunca tendrá fin. Vamos a entender esto más profundamente en una clase muy interesante. Área A, para poder entender este punto, la orden sacerdotal de ángeles. El área A dice, el orden sacerdotal según la orden Melquisedec. Esta orden sacerdotal es la celestial y siempre ha existido, en la cual Jesús es el sumo sacerdote. Las pruebas de esto las tenemos en Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 24. Fue la primera aparición aquí en la tierra, cuando se le apareció a Abraham, y Abraham le entregó como ofrenda los diezmos de lo que había obtenido en esa guerra. Y también en Salmo 110:4 menciona a Melquisedec. El 148, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 5 del 1 al 11 y el capítulo 6, verso 13 hasta el capítulo 9, versículo 28. Ahí nos habla más de lleno sobre que existe una ley sacerdotal más grande o mayor que la que los hombres han experimentado acá abajo a través de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Y la existente hasta el día de hoy aquí abajo terrenalmente. ¿Y por qué? Porque es celestial, es del cielo. Y el sumo sacerdote, si existe una posición de sumo sacerdote en los cielos, el cual la completa Jesús, el cual literalmente la palabra en hebreo nos dice que es Jesús el sumo sacerdote, según la orden Melquisedec. Entonces, la palabra sumo sacerdote es aquel que es el líder entre sacerdotes. ¿Ve? Entonces, el resto de los sacerdotes allá arriba en los cielos tiene que ser entonces los ángeles sacerdotales que están allá arriba en los cielos. Eso es algo que para muchos tal vez sea difícil de encontrar pruebas, para otros difícil de entender, pero cuando tenemos todas las piezas puestas en orden y podemos ver que si hay un sumo sacerdote en los cielos y estuvo antes que Aarón o antes que el hombre ser creado, pues entonces todavía está vigente. También eso es otra luz que nos arroja hacia este misterio Hebreos. Todavía está vigente hasta el día de hoy y por siempre, quiere decir que es eterno este sacerdocio. Y ese primer lugar ese liderazgo lo tiene Jesús. Obviamente Jesús no va a cumplir con un liderazgo de sumo sacerdote él solo, sino que él tiene bajo él subordinados a ángeles que son sacerdotes, los cuales sirven en el templo celestial allá arriba en los cielos. Vamos al área B para poder escudriñar más profundo sobre esto. Área B, ángeles sacerdotes. Estos sirven a Dios en su templo celestial y el terrenal todo el tiempo. Muy interesante. Vamos a dar las citas bíblicas, luego les voy a explicar más sobre este punto. Esta área del punto 2. Salmo 11, versículo 4. Tome nota. Isaías 6:1. Lucas 12:8. También el 15:10. Primera de Corintios 4:9. Primera de Timoteo 5:21. Hebreos 1:7. Apocalipsis 7:15. También el 15 del versículo 5 al 8 y el capítulo 21, versículo 22. Estos son solamente algunos de los ejemplos que podemos ver. Sabemos que el tema de los ángeles es misterio en la palabra. Menciona muchas veces los ángeles, pero
la acción de lo que ellos están haciendo, en muchas ocasiones es bien corta la información, porque la palabra mayormente se centraliza en la relación que Dios tiene con el hombre, ¿verdad? Y no vemos mucho lo que la acción o lo que ellos están haciendo los ángeles, porque lo más importante que Dios quiere es, a través de los estudios bíblicos, a través de la palabra, es el trato de que tiene Dios con el hombre, enseñarnos sobre los pactos, enseñarnos de cómo nosotros comportarnos frente a las otras personas, qué hacer, qué no hacer, todo eso, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Entre medio de todo eso, Dios nos está enseñando también sobre cosas de allá arriba del cielo, cosas que son ocultas para los hombres, cosas que son misteriosas para nosotros, ¿verdad? Aún Pablo tuvo cierta visión donde fue al cielo y dijo que habían cosas que eran indecibles, que él no podía contar lo que estaba viendo porque era muy grande. Y aún Jesús dijo, si ustedes las cosas terrenales no las pueden todavía entender, ¿cómo van a entender si yo le hablo de las cosas celestiales? Hay muchos asuntos, eso es totalmente un universo, un mundo enteramente súper organizado allá arriba en los cielos, en los cuales nosotros tan siquiera estamos aprendiendo a conocernos nosotros mismos. Imagínate tratar de conocer cómo se está moviendo el mundo de los ángeles. Sea paciente, trate de entender todo lo más que pueda, use todo esto como una luz, una llave para abrir una puerta y la otra del conocimiento, y usted pueda entrar por ahí para que podamos entender un poquito más sobre los ángeles, pero no lo vamos a saber todo, ni yo mismo como obispo voy a saber todo sobre los ángeles, sino que esto es simplemente teología, estudios bíblicos con las bases bíblicas, las cuales nos dan, ¿verdad?, una dirección por a dónde ir para nosotros poder entender estos misterios. En esta área B del punto número 2, yo mencioné que estos ángeles son sacerdotales o sacerdotes allá arriba en los cielos. Están bajo la orden del sumo sacerdote Jesús, Melquisedec, y vemos una acción en ciertas visiones, aun cuando Isaías la tuvo, aun cuando la tuvo Ezequiel, donde vieron también serafines, vieron querubines también igualmente, y en ese lugar veía ángeles que estaban vestidos de lino fino y entraban y tomaban de los carbones encendidos, ¿verdad? Y sabemos que eso está tipificado en un lugar en específico. Cuando usted entra al lugar santísimo, ¿verdad? Antes del lugar santísimo había un altar ahí donde había siempre incienso quemándose. Habían carbones debajo de ese lugar también para poder encender ese incienso y perfumar a toda la casa. Estamos viendo que Moisés, Dios le mostró estas cosas y le estaba diciendo, ahora vas a tomar y vas a hacer un utensilio para el tabernáculo, el cual va a simbolizar lo que tú has visto acá arriba en los cielos. Y de acuerdo a eso, entonces, podemos ver que entonces alguien en el cielo está cumpliendo un sacerdocio. Hay quien está sirviendo en la casa de Dios. Eso es simplemente lo que significa un sacerdocio. Los que servimos en la casa de Dios. Aún nosotros hemos sido escogidos como hombres para cumplir con un sacerdocio aquí abajo en la tierra. Por eso es que Dios ha escogido un linaje de gente santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para el servicio de Dios aquí abajo en la tierra. Igualmente en los cielos hay unos ángeles que están sirviendo a Dios, y estas son las pruebas bíblicas que podemos encontrar bajo esta doctrina. Puse también el punto de que, y también en lo terrenal, en muchas visiones que hemos tenido y personas han testificado, han visto ángeles que están en los cultos, en los servicios. A un hebreo nos dice de que los ángeles son enviados para ayudarnos a nosotros, para ministrar a los que son herederos de la salvación y todo. Ellos vienen con la intención de estar aquí protegiendo, muchos de ellos llevando también mensajes, otros protegiendo con espadas desvainadas, como hemos ido estudiando, ¿verdad? Y también yo creo que los que están dentro de las iglesias, ¿verdad?, son ángeles que tienen ese don y ese llamado a ser ángeles sacerdotes, los cuales vienen también a estar en medio de los servicios, en medio del culto aquí abajo, para perfeccionar la alabanza y la adoración que está subiendo hacia Dios.
literalmente cuando nosotros decimos que el cielo aquí abajo en la tierra, o que sentimos la presencia de Dios aquí abajo en la tierra, también juntamente con la presencia de Dios van a descender los santos ángeles de Dios. Eso lo vio también Jacob cuando vio la escalera, que los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Y lo podemos entender, eso nos dice la naturaleza como Dios opera, ¿verdad? Y también cuando Jesús vino a la tierra, sabemos que en varias ocasiones cuando Jesús necesitaba, los ángeles aparecían y le servían. Ahí, igualmente en el desierto, igualmente en Getsemaní, sabemos de estas apariciones de ángeles que venían a servirle exactamente ahí. No venía a darle un mensaje, venían a servirle, ¿verdad que sí? Y sabemos entonces que si la presencia de Dios está en este lugar, entonces los ángeles de Dios, que son sacerdotes, que sirven a Dios allá arriba en los cielos, también van a estar en este lugar haciendo el mismo trabajo. Porque si es hora de adoración, Dios no va a llamar a ángeles que son con espadas desvainadas. ¿Qué es lo que llama? Llama a ángeles con arpas, con trompetas, ángeles que sean coros celestiales. ¿Para qué? Para venir a adorar, y todos esos son parte del coro celestial, lo cual vamos a entrar ahora, que es el área C, coros angelicales. Estos ángeles sirven a Dios con alabanzas celestiales a todo tiempo y aún estando aquí en la tierra en momentos importantes de celebración, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. También tenemos un ejemplo en Hebreos capítulo 1 al 6. Tenemos también en Apocalipsis 5 al 11. 5, versículo 11, perdóneme. Sabemos que estos ángeles, si descienden a la tierra, es que saben las canciones, obviamente, saben la adoración, conocen sobre música, y ellos lo que vienen a hacer es lo que acostumbran a hacer allá arriba en los cielos. Esto es una prueba más de que existe este sacerdocio celestial. Existen estos ángeles que lo que hacen es adorar allá arriba en los cielos. Cuando usted busca sobre angelología, en los puntos teológicos y las diferentes universidades que han lanzado este material a Wikipedia, a la internet, a cualquier medio, usted va a escuchar que ellos siempre hablan de los coros celestiales, hablan de todas estas divisiones, ¿verdad? Pero no te saben resumir todo con que ellos están cumpliendo con un sacerdocio. Están sirviendo la casa de Dios allá arriba en los cielos, la están atendiendo, están habiendo los coros celestiales allá arriba en los cielos, adorando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios dentro de ese templo allá arriba en los cielos, y también igualmente en el terrenal, siempre y cuando la presencia de Dios esté en este lugar, ¿verdad que sí? Porque lo dudo que estos coros de ángeles estén en un lugar donde haya falsas doctrinas y donde no haya, ¿verdad?, la presencia de Dios y estén viviendo en la verdad. Pero si están viviendo en la verdad y están viviendo bajo lo que Dios ha designado y el poder de Dios está en este lugar, también los ángeles están apoyándonos en lo que es la adoración y el sacerdocio acá abajo en la tierra. Área de ángeles sacerdotales que anuncian juicio. Estos aparecen en algunas ocasiones anunciando un juicio que ha de venir por razones directamente relacionadas con el acto de profanar lo sagrado. Vemos un caso de esto en Apocalipsis 8, 1, del 16 y hasta el 16, capítulo 16, versículo 21. Estos son ángeles sacerdotales, pues salen del templo celestial, y lo dice específicamente en estos versículos, directamente anunciar los juicios de Dios a la tierra. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis, un vivo ejemplo de esto. Cómo estos ángeles entran al templo de Dios, agarran incensario en sus manos y lo arrojan hacia la tierra. También estos ángeles que nosotros hablamos, los ángeles que tenían las trompetas, ¿verdad? No eran ángeles guerreros, eran ángeles adoradores que tenían unas trompetas, y cuando tonaban esta trompeta caían los juicios acá abajo en la tierra. Igualmente los ángeles que tenían las copas del juicio, todos ellos eran ángeles que estaban saliendo del templo. Usted cuando mire estos pequeños detalles en Apocalipsis se va a dar de cuenta de lo que estoy hablando. Eran ángeles sacerdotales que estaban anunciando que venía un juicio hacia la tierra porque había sido interrumpida la adoración aquí abajo en la tierra a Jehová. Porque ya la iglesia ha subido
Aquí abajo el mundo se está apoderando de lo demoníaco totalmente, se está prohibiendo la adoración a Dios a nivel mundial, ¿verdad? Y están adorando a la imagen de la bestia. Y entonces ahí es cuando entran estos encargados del templo de los cielos, ¿verdad? El cual también está de acuerdo al templo acá abajo en la tierra, o la adoración acá abajo en la tierra. Y como se ha visto interrumpida la adoración a Dios durante este tiempo, ellos envían juicios, ¿verdad?, de parte de la casa de Dios allá arriba en los cielos hacia acá abajo en la tierra. Y usted sabe esos juicios, los cuales son las trompetas y son las 7 copas de la ira del Señor por la interrupción de la adoración que sube de la tierra hacia el cielo. Vamos al área E, ángeles músicos. En la Biblia vemos pocas referencias a estos ángeles, pero sí están presentes en las adoraciones y anuncios de juicios, como le estaba explicando, Apocalipsis 8, versículo 12 en adelante, hasta el 14, versículo 2 y 3. También encontramos un ejemplo de esto en Primera de Corintios, tome nota, 15, 53. ¿Ven? Sabemos que sonará la trompeta. Una trompeta en los cielos no la toca cualquier ángel, la toca un ángel músico que sepa esa trompeta, sepa tocar ese instrumento de trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16, también en el rapto de la iglesia se va a tocar la trompeta. Y obviamente pues usted sabe que la trompeta la va a tocar un ángel que sea encargado de tocar esa trompeta. No la puede tocar cualquier otro ángel, sino específicamente la toque ese ángel que es músico y sabe tocar la trompeta. Yo no sé tocar la trompeta, pero estos ángeles sí la saben, y ese es su trabajo, tocar la trompeta, y cuando toca la trompeta algo sucede. Jerarquía angelical, este es el otro tema que tenemos para tocar y seguir estudiando en profundidad lo que es angelología. La jerarquía angelical, ese es el próximo tema. Vamos al punto número 1 bajo este tema, gobierno angelical. Una jerarquía es un cuerpo de oficiales dispuestos en rangos o puestos en rangos, cada uno subordinado al superior. Esto es lo que se llama una jerarquía, literalmente hablando, y asimismo se piensa de que está organizado el gobierno celestial concerniente a los ángeles a través de una jerarquía. Hay posiciones, hay superiores. No todo el mundo tiene la misma posición, sino que hay uno que está sobre otro, y así pues están subordinados y tienen que seguir órdenes. Y sobre todos ellos, pues es un gobierno soberano, el cual que lo está gobernando Dios, ¿verdad? La Trinidad de Dios. Sabemos que Dios creó el gobierno teocrático con una jerarquía, donde el principal líder soberano es Dios. Pero ese reinado no funcionaría si no tuviese una organización o estructura como enseñó Jesús. Usted sabe cuando lo acusaron de que estaba echando fuera demonios en nombre de Belcebú, de un demonio antiguo de esos tiempos, ¿verdad? Él le dijo, ¿cómo es posible que un reino dividido pueda prevalecer? ¿Cómo es posible de que yo pueda, Satanás vaya a estar echando demonios de su reino, él mismo, en otras palabras, tú sabes, el reino de las tinieblas no está desorganizado, ni el reino de los cielos, mucho menos. La perfección del reino es el reino de los cielos, y Satanás sabe que funciona al 100% y estructuró todo su gobierno. Eso lo vamos a estar estudiando en demonología, de acuerdo a las normas de gobierno celestial. Es parecido al gobierno celestial, ¿verdad? Solamente que uno practica el bien y el otro jerarquía practica el mal. Pero sabemos que el reino de los cielos está totalmente, desde A hasta la Z, organizado bajo este gobierno. Todos los ángeles están subordinados bajo este gobierno y tienen que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, el cual es el Rey de Reyes. El reino de los cielos ya ha sido establecido, y Jesús trajo un mensaje a la tierra que ese reino se ha acercado a nosotros, o tenemos la oportunidad de entrar en él. En ese gobierno todos somos subordinados por Dios. La angelología
nos enseña uno de los departamentos gubernamentales de importancia en el gobierno teocrático de Dios, lo cual son sus ángeles. Salmo 103, versículos 19 al 22 y Daniel 7, versículo 9 al 10 y Colosenses 1, del versículo 15 al 17. Aún nosotros somos siervos de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir que cuando Cristo dijo el reino de los cielos se ha acercado, si nosotros aceptamos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? También tenemos que aceptar en que vamos a ser subordinados por Dios, vamos a tener a un rey sobre nosotros, a un Dios, a un líder sobre nosotros, el cual nos va a decir nosotros lo que tenemos que hacer. Esa es la verdad del cristianismo. Y aún en el cielo, allá todo el gobierno, todos los ángeles también están sometidos bajo las reglas del gran rey. Lo que Dios diga, eso es lo que se hace en los cielos. Nadie puede tomar por sí solo y hacer lo que ellos quieran. Y mucho menos aquí abajo en la tierra nosotros tenemos alguna clase de voluntad de que nosotros podamos hacer, si estamos dentro del reino de los cielos, hacer lo que nos dé la gana y afectar lo que es la organización del reino de los cielos, ¿verdad? Sabemos que eso es pecado, eso es desobediencia o rebeldía y podemos caer hasta en la perdición si seguimos con esa mala actitud. Punto número 2. Son 4 áreas importantes en la jerarquía angelical de acuerdo con Colosenses 1. Apunte bien, Colosenses 1, versículo 15 a 17. Aquí se nos revela, en cierta manera, un orden celestial y posiciones. Para entenderlo, tuvimos que incluir a los seres espirituales llamados serafines y querubines, aunque los estudiaremos más a fondo más adelante, ¿verdad? De acuerdo a lo que este estudio, que lo basamos en Colosenses 1:15 en adelante, tuvimos que incluir ahí también los seres llamados querubines y serafines para poder poner en orden, ¿verdad?, de jerarquía lo que son los ángeles y sus posiciones. Muy interesante esto. Vamos a entrar al área A. Tronos, según Colosenses. Recuerde lo que nos da esta luz sobre cómo la jerarquía allá arriba en los cielos está organizada. Tronos. En esta área gubernamental celestial están los más altos rangos, ocupados por seres que están siempre alrededor del trono de Dios, y así participando directamente con lo relacionado al trono o la corte celestial de Dios. Por ejemplo, los serafines y querubines. Le recuerdo, hay muchos puntos teológicos allá afuera, muchas escuelas teológicas que los ponen en diferente manera, pero lo que yo encuentro que está un poco falto es que siempre mencionan los querubines y los serafines como solamente seres que lo que hacen es cantar y adorar a Dios y volar alrededor de Dios. Y la realidad bíblica es que eso no es así. La realidad bíblica habla de que ellos tienen poder, ellos están tomando también, hablando como que tienen dominio, tienen voz y voto allá arriba en los cielos, como una corte real, celestial, suprema, la cual ellos son parte de estos líderes que están ahí representando la corte real de Dios. Por eso cuando usted busca en Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 28, también en capítulo 10, versículo 1 al 8, va a encontrar más demostración sobre este punto que estamos hablando. Isaías capítulo 6, versículo 2 en adelante, y también Apocalipsis 4, del versículo 6 al 11. Ahí los vemos ellos. Esa es donde nos habla sobre los querubines y los serafines, y habla de ellos en lugares donde está el trono de Dios. Aún en Apocalipsis, cuando enseña a los serafines, que en este caso se ven con las alas abiertas, él los mencionó igual como Ezequiel lo mencionó, vi unos seres vivientes. No dijo vi unos ángeles, vi unos seres vivientes, los cuales eran así y así y así, ¿verdad? Bueno, no quiero entrar a la descripción de ellos porque es la próxima clase. Y lo importante de esto es que cuando ellos aparecen hay un trono, ¿ves? En la aparición de Isaías también había un trono. Y en la aparición de Apocalipsis, cuando aparecen estos seres, y en Ezequiel, ¿verdad?, había un trono. En Apocalipsis había más de un trono. Habían 24 tronos con 24 ancianos
en ellos, los cuales sabemos que son humanos, ya allá arriba con coronas, ya preparados, puestos en sus posiciones, 24 tronos alrededor del trono celestial de Dios, ¿verdad? Y ahí, en medio de esos tronos, también estaban estos 4 seres vivientes ahí, en medio de los tronos. Y ellos hablaban primero, luego hablaban los 24 ancianos y adoraban al Señor. Sabemos que es una orden celestial relacionada directamente con el trono. Área B dice dominios. En esta área jerárquica encontramos a ángeles poderosos con dominios o poderes sobre ciertas áreas o elementos naturales de la creación universal. También son muy activos en tiempos de juicios. Le voy a dar un ejemplo. Hay ángeles con los cuales usted va a ver en las citas bíblicas que le voy a dar adelante, los cuales tienen control del fuego. Otra palabra para control es dominio del fuego, los vientos de la tierra, los mares, etcétera, etcétera. Muy interesante. Usted va a ver estos ejemplos en Génesis capítulo 19, versículo 1, Éxodo capítulo 12, versículo 13, Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, Apocalipsis 7, 1, 14, 18 y 16, 5. Estos son ángeles con dominios sobre elementos de la tierra y también aún en el cielo y aún en el universo. Área C, principados. Esta área es ocupada por ángeles príncipes. De ahí se deriva la palabra principado. Es un gobierno de príncipes. O lo conocido como arcángeles. ¿Ve? Se piensa dominan sobre naciones, reinos y mares. La Biblia menciona el nombre de 2 arcángeles. El primero es Miguel, del hebreo, que es Mijá, quien como Dios significa. Y Gabriel, del hebreo Geber, el cual significa fortaleza de Dios. Génesis 28, 12. También lo tenemos en Daniel 8, 15 al 27. Daniel 10, del 1 al 21. Y también en capítulo 12, versículo 1. En Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 al 7. Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. También en el 2, versículo 13 al 20. Lucas 1, versículo 11 al 38. Y Judas 9. Apocalipsis 8, versículo 1. También el 12, versículo 7. Qué interesante esto. Estos son, incluimos a Gabriel entre estos príncipes, ya que en ocasiones, pues en la mayoría de la teología se incluye como a Gabriel como arcángel, ¿verdad? Aunque no vemos directamente el nombre arcángel antes de su nombre Gabriel, pero lo que él está ejerciendo, lo que él está hablando, lo que él está haciendo aquí bajo la tierra, nos está diciendo que es un príncipe, ¿verdad? O es parte de los príncipes, porque cuando vemos en Daniel, sabemos que hay muchos príncipes angelicales, porque el mismo Gabriel le dice a Daniel, Miguel, uno de los principales príncipes, ha venido a ayudarme. Y también él está hablando sobre los príncipes demoníacos, el de Persia, el de la región, el del lugar donde ellos estaban, también venía a atacarle a ellos. Estamos hablando de que los príncipes, en todos estos gobiernos de ángeles, se dividen por príncipe, y eso es la palabra principado. Literalmente la palabra principado significa un gobierno de príncipes, donde todos ellos son los que toman la palabra y hacen y ejecutan lo que la voluntad del rey, ¿verdad? Y en este caso, como Gabriel estuvo envuelto en estas conversaciones concernientes a príncipes, pues la teología también lo incluye como un arcángel, creyendo en que él tiene alguna posición en el principado celestial. Amén. Yo espero que todo esto sea de gran bendición. Vamos al área
de potestades. Estos son príncipes angelicales territoriales o guardianes de lugares en específico. Déjame explicar un poquito sobre lo que es la palabra potestades. Potestades sigue siendo todavía una área de gobierno de principado, la cual estas potestades viene siendo una posición más baja. Todavía estos líderes, ¿verdad? O estos líderes principales, ¿verdad? Estos gobernadores, estos reyes, están en un área más baja, ¿verdad? En esta escala, cuando tú vas mirando en jerarquía, pero ellos están manteniendo control de específicamente de territorios y guardan también de ese territorio. Esto también es lo mismo en el mundo de las tinieblas. Cuando estamos hablando que nos estamos enfrentando a potestades, a príncipes de las tinieblas. Es lo mismo como están organizados ellos y también el mismo misión que ellos tienen de gobernar sobre un territorio en específico. Acuérdense, los príncipes gobiernan sobre países o reinos, ¿verdad? Y ellos, los potestades, son líderes también que ellos lideran en el mundo espiritual en territorios en específico. Deuteronomios capítulo 5, versículo 5. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 27. Segunda de Samuel capítulo 24 del 15 al 17. Primera de Corintios 21 del 14 al 18. Zacarías capítulo 2 versículo 1 al 5. Hechos capítulo 7 versículo 53. También capítulo 12 versículo 23. Gálatas capítulo 3 19. Primera de Timoteo 5 21. Hebreos capítulo 2 versículo 2. Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. También el capítulo 20 versículo 1. Vamos a entrar a otro tema, el cual es ejércitos celestiales. Vamos a entrar ahora a lo que se llama los ejércitos celestiales. Punto número 1, ejércitos. Estos ejércitos celestiales son la máxima autoridad militar existente hasta hoy y por siempre, lo cual le da todo el poder y dominio a Dios soberano. Esto es Salmos capítulo 89, versículos 6 al 8 y el 103, versículo 19. Usted sabe que uno de los nombres de Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, o lo que se decía en hebreo Yahweh o Yahvé Sabaoth. Eso es lo que se mencionaba para invocar el nombre de Dios cuando necesitaban ayuda, específicamente en lo militar, aquí abajo en la tierra, para que los liberara de sus enemigos. Ellos tenían que invocar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y Dios enviaba su ejército, ¿verdad? Y todavía aquí en la tierra, el gobierno con el ejército más grande es una de las potencias más grandes militar. Y literalmente la potencia militar más grande y más poderosa existente sobre todo el universo, a nivel universal, no de la tierra, universal, incluimos la tierra con todo, es Dios. Dios Él tiene la potencia militar más grande que puede haber y por haber. Y esos son los ejércitos de los cuales estamos hablando, los ejércitos celestiales. Estos ángeles son guerreros, son ángeles de guerra. Estos ángeles fueron creados para la guerra. Estos ángeles no son para adorar, no son para mandar mensajes, no. Estos ángeles, por eso usted ve que Miguel no vino a traer un mensaje, Miguel vino a guerrear y a salvar a su pueblo. Miguel en Apocalipsis aparece de nuevo a guerrear con el diablo. También en el pasado apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Guerreando Miguel en contra de Satanás y sacó y expulsó a todos los rebeldes de arriba del cielo. Son ángeles que vienen a guerrear, a pelear. Estos son los que siempre aparecen con espadas desvainadas, listos para pelear. Y ellos también tuvieron victoria sobre muchos enemigos en el pasado. Vamos al área huestes. Huestes es un ejército que entra en batalla en tropas, ¿verdad? Dios, Jehová de los ejércitos, tiene el ejército más grande creados y más poderoso del universo. A nivel del universo, el ejército más grande
creado es el de Dios, del ejército angelical. Primera de Reyes 22, 19, Nehemías 9, 6, Salmo 33, 6, 103, 21, 148, 2, Daniel 10, 13 al 21, Mateo 26, 53, Apocalipsis 22, 7. Área B, carros de guerra. El ejército de los cielos consta con carros de guerra también, los cuales han estado aquí en guerras espirituales y contra humanos rebeldes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. También en el capítulo 6, versículo 17. Y también el capítulo 7, versículo 6. Y en Salmo 68, 17. Y Habacuc 3, 8. Área C, caballos de guerra. En ocasiones son mencionados bíblicamente en medio de guerras espirituales y en momentos de conquista y poderío militar celestial. Muy interesante. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17 y Habacuc 3, 8. También área de armas usadas. La espada. Génesis, capítulo 5, verso 13. Saetas. Deuteronomio 32, 23. Arco. Salmo 7, 12. La lanza. Habacuc 3, 11. Punto número 2. Jesús es el líder de los ejércitos. La posición más alta de los ejércitos celestiales es la del príncipe de los ejércitos de Jehová. Esto se encuentra en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Muy interesante para que usted lo lea. Cuando usted lea esos versículos va a ver que aparece esta aparición de este varón con la espada desvainada. Le quiero dar este punto, esta nota teológica, para que usted vea cómo Josué actúa cuando él se presenta a él. Y la primera reacción que tiene es adorarle. Y sabemos que un ángel no recibe adoración. Consideramos esto como una teofanía, una aparición de Dios en el Viejo Testamento, la cual cuando él se dio de cuenta en su presentación, tal vez escuchó la voz como de trompeta o algo que identificara de que era Dios. Y dice la palabra que se postró y la adoró. Y él, el príncipe del ejército de Jehová, recibió la adoración, lo cual ese único título lo lleva el Hijo de Dios en su manifestación en el Viejo Testamento como una teofanía. Quiero que usted vea esos detalles para que pueda entender de que fue una aparición de Jesús en el Viejo Testamento. Punto número 3. Sus obras. Área A. Defienden el trono de Dios y los cielos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Mateo 13, 41. Capítulo 25, 31. Y segundo de Tesalonicenses 1, versículo 7. Área B. Protección de los escogidos. Dios nos da una protección especial a su pueblo. Esto se encuentra en Salmo 34, 7. También en el 35, versículos 5 y 6. En el 91, versículo 11. Y Isaías 63, 9. Área C. Liberan a los santos. En ocasiones los ángeles han tenido que intervenir directamente en liberaciones de la cárcel o otros peligros a los santos o a los escogidos de Dios. Hechos capítulo 5, 19 nos da un ejemplo. También en el capítulo 12, versículo 7. Hasta aquí ha llegado este video. Espero que haya sido de bendición y edificación para su vida. Sigan en conexión y siguiendo la secuencia de los próximos videos que tenemos para la clase de angelología. Este es el obispo Eddie Morales y será hasta el próximo video. Dios le bendiga.